cosas que deberían de ustedes tener conocimiento. Primero es la completación de cuadrados. ¿Ok? Ok, fíjense, la completación de cuadrados tiene dos estructuras. ¿Sí? Una donde el primer término es 1 y otra donde el primer término, o sea, el término que tiene mayor grado, que acompaña la variable, más 1. ¿Ok? Son dos maneras diferentes de hacer la completación. En el primer caso, la completación es x más b entre 2 al cuadrado más c menos b al cuadrado sobre 4. Algo así, ¿cierto? Aquí sería sin cuadrado, sin a, b cuadrado entre 4. Ok. Y en el segundo término, la completación queda un a que multiplica esto, aquí sí va a 2a, ¿cierto? Aquí queda c menos b cuadrado entre 4. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, pero ¿quién es a, quién es b y quién es c? Entonces usted tiene que hacer lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, como hay un ejercicio ahí, 5x cuadrado más 3x más 1. ¿Ok? 1 sería c. Exacto. Usted dice, ¿cuánto vale a? 5. 5, ¿verdad? Muy bien. ¿Y b? 3. Y c. Ok. Fíjense. La notación algebraica que yo estoy utilizando para representar un polinomio es siempre positiva. ¿Qué pasa si a mí me dicen una representación negativa? Por ejemplo, 5x cuadrado menos 4x menos c. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? A vale 5, b menos 4 y c menos 6. Entonces usted escribe esto de esta manera, ¿no? 5 más por menos 4 por x más menos 3. Y aquí le da los valores. Este es a, este es b y este es c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense, en la completación de cuadrados tienen la primera estructura cuando vale 1, a, y la segunda cuando vale 1. La fórmula general para la completación de cuadrados es esta. ¿De acuerdo? Fíjense que si ustedes sustituyen a igual 1, obtienen esta ecuación que está aquí, que fue lo que yo escribí la última vez. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza la completación de cuadrados? Para graficar esta estructura. ¿Y esta estructura qué es? ¿Cómo se llama geométricamente? La estructura. Lo aprovecho. Cuando ustedes tienen algo al cuadrado, ¿qué es? Algo al cuadrado. Algo al cuadrado. Algo al cuadrado. Geométricamente, ¿qué es algo al cuadrado? Algo al cuadrado. Una parábola. ¿Cierto? ¿Y este término qué significa de la parábola? ¿Qué hago con ese término? Si es positivo o negativo, ¿qué pasa? Supongamos que la parábola tú ubicas en el eje X, ¿no? Aquí. Ya sabemos que no está en el origen porque este número no es 0, ¿sí? No es algo decente la parábola, no es algo. Pero si fuera positivo o negativo, ¿qué movimiento tengo yo? Porque ya este movimiento ya lo fijé con esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense, esta estructura de completación de cuadrados tiene el objetivo de que yo pueda graficar una parábola. ¿Sí? Ok, en el caso de la parábola, en cuanto a graficar, no piense graficar. Si yo tengo una estructura de esta manera, fíjense, directamente aquí grafico con la completación de cuadrados, pero si yo aquí, por ejemplo, saco factor común x, me queda de esta manera, ¿sí? Esta es otra manera de graficar la parábola. ¿Ok? La diferencia entre esta manera y esta manera es que fíjense que este término que está aquí está elevado al cuadrado y este término que está aquí está elevado a la 1.
acuerdo? Esas son cosas que tienen que tener ustedes presentes. El otro tema que nosotros estuvimos viendo, por ejemplo, uno se da cuenta de lo siguiente, fíjense. Cuando yo digo x cuadrado, ¿sí? Estoy diciendo, supongamos que tengo esta expresión. Esta expresión aquí, el término x, es un término abstracto, ¿sí? Lo que quiere decir que este término x lo puedo escribir como otro término. Por ejemplo, supongamos, x yo lo voy a escribir como, vamos a colocarlo z cuadrado. Entonces fíjense, si yo sustituyo aquí me queda z cuadrado al cuadrado más 2 veces z cuadrado más 1. O sea que si yo simplifico, me queda z4 más z cuadrado. ¿Sí? Vean esta estructura y vean esta estructura. No son las mismas, ¿verdad? ¿Cierto? No. Pero por el tipo de potencia se comportan igual, porque si yo escribo esta estructura así, es exactamente igual. ¿Sí o no? Sí. Entonces eso dice lo siguiente. Si a mí me dan esta estructura para graficar, yo lo que tengo es que reescribirla de esta manera y de esta manera aplico completación de cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo bueno? O sea, tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, siempre que sea una potencia par, z cuadrado, en general si usted tiene x elevado a la b, es lo mismo que usted haga el producto de x elevado a la órbita. ¿Sí? Por eso que cuando yo tengo x al cuadrado, tengo x a la 2 por 2, ¿qué sería? Bueno, ¿sí? Son cosas que hay que tener uno claro, porque te pueden plantear un problema, grafique esto, y para graficar esto necesita reescribirlo así y aplicar completación de cuadrado. ¿Sí? Supongamos que tenemos eso. x4 más 2x cuadrado más 1. O sea que esto lo escribo como x cuadrado al cuadrado más 2 por x cuadrado más 1. Aquí hay una estrategia que uno puede usar para no introducir confusión. La estrategia sería renombrar esto. Lo voy a llamar si quieren z. Entonces le queda su ecuación z cuadrado más 2z más 1. Y ahora aquí completa cuadrado. ¿Cómo quedaría la completación de cuadrado ahí? A sería igual 1, B sería igual 2 y C sería igual 1. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero identifico, ¿no? ¿Cuánto vale A? 1. B vale 2 y C vale 1. ¿Y luego qué escribo? Bueno, fíjate, me doy cuenta que el término que acompaña A, ¿cuánto vale? 1. Entonces, si el término que acompaña A vale 1, entonces lo que tengo que trabajar con esto. ¿Cierto? Correcto. Entonces, aquí paso al paso siguiente. Y hago las operaciones intermedias. B entre 2 sería 2 entre 2, que es 1. Y tengo otra operación intermedia que es esta, ¿no? C menos B al cuadrado entre 4. Bueno, entonces aquí me falta una operación intermedia elevada a esto entre 2 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Y este resultado lo sustituyo aquí. 1 menos 1, ¿verdad? 6. ¿Sí o no? Bueno, entonces eso quiere decir... Porque dio 1, B entre 2 al cuadrado. Porque B entre 2, ¿cuánto vale? 1. Al cuadrado es 1. Y este C vale 1. ¿Le resta 1? Se hace. No. Bueno, entonces vamos a escribir entonces z cuadrado más 2z más 1. Es igual a qué. ¿Qué variable estoy trabajando yo? Z, ¿no? Más B entre 2a. ¿Cuánto vale B entre 2a? 1. Al cuadrado. ¿Sí? Más este término que está aquí, más 0. O sea, aquí queda z más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago?
mi ecuación original depende de los términos de qué? De x, no de z. Entonces tengo que devolver. ¿Y cuál es mi cambio? Z, ¿a quién me equivale? A x cuadrado. Esa es su completación de cuadrado. ¿Sí? Fíjense ustedes que esta estructura sigue siendo una parábola, pero el término que está aquí tiene x cuadrado, entonces es como más chata. ¿Sí o no? De manera, eso ustedes lo pueden graficar en GeoGebra. Pero fíjense, si ustedes desarrollan aquí al cuadrado, les va a quedar exactamente esta estructura aquí. ¿Sí? Completación de cuadrado aquí, sería la comprobación. Sería el primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el último al cuadrado. Esto queda aquí 4, aquí cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces fíjense, tengo dos fórmulas de completación de cuadrado, pero conociendo esta propiedad, yo puedo utilizar esas fórmulas para graficar cosas más complejas como esta. ¿De acuerdo? Entonces el libro trata de escribir estas cosas. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tan complejo puede ser esta variable? Por ejemplo, esta variable puede ser seno de tita. ¿Ok? Cuando usted lo eleva al cuadrado, le queda seno de tita elevado al cuadrado, que uno lo escribe así, ¿no? Seno al cuadrado de tita. ¿De acuerdo? Entonces yo pudiera tener esta misma estructura, pero ahora en función del seno. Podría decir esto, seno de tita 4 más 2 seno de tita cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Y cuál sería la completación de cuadrado? Yo la tengo aquí. Sería seno cuadrado de tita. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la misma expresión. Es la misma expresión. ¿Ves? O sea, porque en el fondo este objeto que tienes aquí es un objeto que soporta estructuras. Una planilla. Sí, es como que tú tienes una cajita, ¿sí? Y la cajita tiene color blanco, pero lo puedes pintar de rojo, lo puedes pintar de azul, lo puedes pintar de verde. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, si a ustedes le dan una expresión así, ustedes pueden completar cuadrado aquí. Claro, la estructura de esto de gráfica es un poco más difícil, ¿no? ¿De acuerdo? Pero lo pueden hacer en GeoGebra y se darán cuenta que son unos senos elevados al cuadrado. De todas maneras, piense usted lo siguiente. Esta función seno oscila entre positivos y negativos, ¿cierto? Cuando lo elevo al cuadrado, aprovecho, ¿qué va a pasar? Solamente voy a conservar la parte positiva, ¿cierto? Porque cualquier número elevado al cuadrado, ya usted sabe que es estrictamente positivo. Puede ser mayor o igual a 0. Si es 0, él es 0. ¿Sí? No es 0, es positivo. Entonces ya usted sabe que este término siempre va a ser positivo. Por lo tanto, usted no tiene que tener ninguna gráfica en el eje negativo. Ya usted sabe ya. Quiere decir que la parábola de usted debería subir hacia arriba. ¿Sí? Entonces fíjense, todo lo que trata de la página 5.8 trata de si por ejemplo usted en algún momento, digamos, le dice, bueno, pero es que esta fórmula de completación al cuadrado yo no me acuerdo, dibuje un cuadrado, ¿sí? Y coloque un lado más grande que otro. Por ejemplo, este es más chiquito, este es más grande, ¿sí? Y la misma partición la hace aquí, este es más chiquito, este es más grande. Y usted sabe, el área del cuadrado, ¿cuánto es? Lado por lado. Así que este queda a cuadrado. Y este es el área de un rectángulo que es lado por A. Este me queda B por A. Y este me queda. Entonces, su fórmula es este más este más este más este. Entonces, A cuadrado más A por B más B por A más B cuadrado. Le da exactamente este lado por este lado, pero este lado es A más B, ¿cierto? Y este A más B, de tal manera que esto queda el área del
¿Sí? No necesita uno tener demasiada información en su mente, solo lo que necesita tener es los elementos básicos. Ahora fíjense ustedes, lo otro que nos expone el libro, esto era cosa que ya habíamos visto, pero digamos que estoy haciendo como énfasis en la cuestión. Hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, voy a borrar aquí, en caso de las estructuras fíjense. Este objeto que tengo aquí, A por algo más B, esto es precisamente de esta manera en un sentido algebraico. ¿De acuerdo? Y eso es sencillamente un monomio, ¿verdad? Un monomio. El término que acompaña a este es 1. ¿De acuerdo? Ok, muchas veces yo puedo tener un monomio, ¿verdad? Fíjense. Un ejemplo de un monomio puede ser 1 sobre, bueno, x, ¿verdad? X, 3x más 1. Esos son ejemplos de un monomio. ¿Verdad? Graficar un monomio es sencillamente graficar una recta, ¿cierto? Pero si yo ahora grafico cociente de monomio, ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque fíjense, pensemos en esto. Si yo tengo x y me mandan a graficar x, yo sé que es mi famosa bisectriz que pasa por el origen, ¿verdad? Pero cuando ya a mí me mandan a graficar 1 sobre x, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque este objeto tiene un problema. ¿Y alguien me dice dónde está el problema? ¿Dónde está el problema del objeto? Sería el inverso, ¿no? Ah, Sería como el inverso de x. Debe ser distinto de 0. sería este señor, ¿verdad? ¿Y qué es ese señor? 0. ¿Sí? Si yo coloco el 0 acá, y yo coloco 1 entre 0, bueno, esto tiene una oscilación, ¿sí? Infinita. ¿De acuerdo? Y nosotros, pues, tenemos una concepción, digamos, que este objeto son asíntotas. ¿Sí? Entonces, si yo grafico eso, nuevamente, 1 sobre x, el efecto de 1 sobre x, yo lo grafico así entonces. A medida que yo me voy aproximando al 0, ¿qué va pasando? Voy aumentando, ¿sí? Y a medida que me voy aproximando al 0 de este lado, aquí debería haber 3 puntos, aquí debería haber 3 puntos, lo formal, ¿no? ¿Cierto? Ok. Fíjense cómo era anteriormente mi gráfico. Una recta. Y vean lo que pasa con mi recta. O sea que mi recta se me vuelve de una manera continua en una manera discontinua, de una manera conexa en una manera disconexa. ¿De acuerdo? Entonces cada vez que uno tiene un monomio, no puede tener conexión. ¿Sí? Fíjense ustedes. Uno dice, bueno, ahora yo tengo que graficar esto. 1 entre x más 1. ¿Cuál sería la estrategia? Grafique este. Y si graficamos 1 entre x más 1, ¿qué estamos diciendo? Entonces usted dice, ¿hacia dónde se ubica? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Entonces usted tiene que encontrar justamente hacia la derecha. Si esto vale menos 1, ¿cuánto vale este punto? 0. 1 entre 0, infinito. O sea que en menos 1 tiene un problema, ¿sí o no? ¿Y qué tiene menos 1? Un asíntota. ¿Y qué comportamiento debería tener? Dice, 1 entre algo tiene que tener siempre esta estructura, ¿sí o no? Sí. Lo único que queda va a ser el elemento diferenciador, que en este caso usted está tomando la asíntota en 0 y ahora está tomando la asíntota. Entonces quiere decir que usted ha desplazado toda su curva completica. Por lo tanto, su gráfica tiene que tener más o menos una estructura así. ¿De acuerdo?
La geometría de su curva no cambia, lo que cambia es la posición. Entonces, si usted tiene x más a más b más c, usted tiene que ubicar el opuesto de este y ahí tiene su asignatura. ¿Sí? Es sencillo graficar. ¿Y qué pasa entonces si, por ejemplo, uno dice... Bueno, vean una estructura de esta, fíjense. Si ustedes toman una foto a esto, ¿verdad? Y toman una foto a esto, e intercalan las dos imágenes, se van a dar cuenta que coinciden, ¿verdad? O sea, si yo tomo esta y la doblo, voy a tener exactamente esta y viceversa. Quiere decir que estas dos estructuras están relacionadas entre sí. Y eso es lo que entonces uno llama geométricamente que son hipérbolas. Porque la palabra hiper se refiere a alto, ¿sí? Entonces, a diferencia de x y de x más 1, usted tiene un comportamiento aquí que tiende al infinito. Entonces, algo hiper. Y la otra extensión es que le indica que es una curva. ¿De acuerdo? Entonces, estas estructuras así son estructuras que les describen hipérbolas. Pero también usted puede tener hipérbolas en este sentido. Fíjense. Si yo tengo x cuadrado más 1 entre x más 1. Vamos a colocar x cuadrado más 1. ¿Sí? En principio, eso es un polinomio de grado 2, ¿verdad? Y el que tengo abajo es un polinomio de grado 1. Ok. Quiere decir que este polinomio de grado 2, si yo lo puedo factorizar, resuelvo el problema, ¿sí o no? Para graficar. Y yo puedo encontrar esta factorización, x más 1 por x menos 1 entre x más 1. Este término se simplifica con este término y de esta manera. O sea que la factorización me dio esta de x menos 1. ¿Sí? Entonces, graficar esto es equivalente a graficar esto. Ok, pero de repente a mí me pueden decir, bueno, eso está muy bien, pero suponte que tengan el mismo grado. Ahora, ¿qué hago? Fíjense que ya no, este no lo puedo factorizar y no lo puedo factorizar porque ambos que son monomios. Y monomios es la mínima expresión. Cuando ustedes le dicen, ¿qué significa factorizar? Factorizar significa llevar la misma expresión. Sí, escribir una expresión en términos de monomio. Esto es lo que es factorizar. Bien, o sea, usted está escribiendo algo complicado en términos de algo más sencillo. Eso es factorizar. Pero fíjense aquí, son dos cosas sencillas. ¿Y ahora qué hago? ¿Ah? Pero ¿cómo lo grafico? Porque hasta ahora yo conozco para graficar recíprocos de monomios, ¿no? Ok, pero ¿cómo hago esto? Entonces fíjense que si uno tiene una estructura de ese tipo, la única alternativa que tiene es la división polinómica, ¿sí o no? Es la única alternativa que tiene, porque es un cociente de polinomio. Entonces con la división polinómica debería de tener una estructura. Pero la estructura que tengo es más simplificada que esta. Si ustedes dividen x menos 1 entre x más 1, ¿cómo daría? Bueno, recuerden, ¿verdad? Necesito un objeto que multiplicado por x me dé x negativo, ¿sí? Tal cual usted tiene 5 y lo divide entre 2, le da ¿cuánto? A 2. Por 2 menos 4 tiene un resto 1, ¿sí? Fíjense que el valor que usted quiere, que tiene aquí, que es positivo, cuando lo multiplica por este, cambia de signo. Exactamente lo mismo sucede aquí. O sea que aquí yo necesito 1 por x, le da aquí x. ¿De qué signo? Negativo. Y 1 por 1, 1. ¿Y de qué signo queda aquí? Cuando yo sumo estos objetos, La me positiva. queda menos. Ah, menos 11. ¿Ah? ¿Por qué uso menos x? ¿Tenía que ser conjugado? No, porque es el mismo algoritmo. Cuando tú haces división polinómica es una extensión de la división clásica. Y en la división clásica cambias de signo. Es la extensión. ¿De acuerdo?
Si este entonces es positivo, cambia a negativo, y si es negativo, cambia. Positivo. Ah, ok, entonces podría poner directamente 0 donde está X. Ah, Podría poner directamente un 0 cuando debajo de X. ¿cómo así? 0 debajo de O sea, por ejemplo, 2 por 4 y al 5 pongo 1 de una vez y coloco menos 4. De igual forma con X. Ah, bueno, no, uno directamente hay muchos que simplifican y colocan 1. Exacto, lo que digo, Pero estamos haciendo paso a paso, para que vean. Entonces usted está diciendo en esta nomenclatura lo siguiente, que 5 es igual a 2 por 2 más 1. Y esto es exactamente el algoritmo de la división. ¿Sí? Porque el algoritmo de la división le dice, si usted tiene dos números, A y B, A y B, y B no es 0, pues si es 0 no le funciona lo que está haciendo. Y usted divide A entre B, aquí va a haber un elemento que multiplica este, y cuando usted lo resta, este A menos Q, este señor que está aquí no puede pasar de B. Entonces usted dice que B es igual a A por Q más R, donde R es mayor que 0 y más chiquito que B. Este es el algoritmo de la división. Dense cuenta aquí, este resto. El resto tiene que ser mayor que 0 y menor que B. ¿Cuánto vale B? 2. O sea que los candidatos para resto son 0 y 1. Ah, bueno, aquí está 1. Ahí está. O sea que uno no sabe dividir, ¿sí? Porque no conoce, no entiende el algoritmo de la división. Ese es el problema. No lo entiende. Y usted dice, ah, bueno, la gente dice, bueno, pero si es par. ¿No han escuchado esa expresión? No, que el número es par. Bueno, que precisamente cuando usted divide 6 entre 2, ¿a cuánto le da? A 3. A 3. Usted pasa el 6 aquí y esto le da 6. O sea que el 6 usted le está escribiendo como 2 por 3 más 6. Ah, o sea que el resto tiene que ser más chiquito que 2, ¿cierto? O es este o es este. Entonces, en este caso, cuando me da 0, yo digo que es par porque el 2 es un número par. Y cuando digo 1, cualquier elemento que le sume 1 multiplicado por 2 siempre me va a dar un número impar. Entonces uno dice, bueno, si tú tienes, cuando divides entre 2, o es par o es impar. ¿No has escuchado eso? Pero eso sale por el algoritmo de la división, ¿sí? En el caso de ese polinomio que está allí, sería X más 1 menos 2, ¿verdad? Entonces, claro, aquí yo vuelvo a aplicar lo mismo. Yo digo que X menos 1, lo estoy expresando como X más 1 por 1 menos 2. Bien. Ah, pero a mí no me están preguntando esto, a mí me están preguntando esto, ¿cierto? X más 1 es distinto de 0, porque si fuera igual a 0, 0 igual a un número no tiene sentido. Lo cual me quiere decir que X menos 1 yo lo puedo dividir toda mi expresión entre X más 1, ¿cierto? Cierto. Ok. Y luego que tengo aquí, ok, minuto. Multiplicado por 1 entre X más 1, yo lo voy a colocar entre paréntesis, menos 2 entre X más 1. ¿Sí? Este simplifica este porque es el mismo objeto y me queda 1 menos 2 entre X. Fíjense ustedes lo siguiente. Esto yo no lo puedo escribir como la recíproca de un monomio. ¿Sí? Pero vean esto lo que me da. Esta es la recíproca de un monomio. Sí, ¿verdad? Sí. Y lo que hago es sumarlo o restarlo. O sea que si esto fuera negativo, Pasa me cambia positivo. la curva en el otro sentido. Pues fíjense, algo que desconozco, aplicando el algoritmo de la división, pero para polinomios. Ojo, mire lo que me da. Algo que conozco. ¿De acuerdo? Entonces, estos objetos, Porque separó la resta. separé la resta porque a mí me están pidiendo es graficar esto.
¿verdad? Si yo lo dejo expresado así, esta expresión es tan compleja como esta, que no me sirve. No lo podría simplificar el x más 1. No, porque el que está multiplicando en el numerador, o sea, x más 1 por 1, lo podría simplificar con el denominador. ¿No? Bueno, se simplificó ya, y por eso es que queda 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cuando tengo una estructura de esta manera, me está generando o subo o bajo o a la izquierda o a la derecha este término, pero este término que está aquí, ¿qué es? Una hipérbola. Hipérbola, ¿cierto? Por lo tanto, esta estructura, ¿qué es? Una hipérbola. Entonces, esta estructura que tienen aquí, señores, Es hipérbola. siempre le va a dar una hipérbola. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula general de una hipérbola. ¿Sí? En este caso, cuando ustedes identifican quién es A, quién es B, quién es C y quién es D en esta fórmula, A vale 1, B vale menos 1, C vale 1 y D vale 1. Fíjense que la fórmula para la hipérbola es positiva, ¿ven? Y aquí la tienen negativa. Entonces ustedes necesitan reescribir el sentido positivo. Por eso es que todo lo que aparece a partir de la página 516 ya le indica precisamente a usted cómo va a graficar la hipérbola. Y ya esto usted lo sabe graficar, ¿verdad? Grafica su hipérbola, que corta en menos 1, lo multiplica por 2, lo cambia de signo y le suma 1. Entonces algo que era extraño y misterioso, ya ahora ya lo podemos hacer, ¿cierto? Ok, y después, este es el recíproco de un monomio, ¿verdad? Y yo ahora me pregunto, bueno, ¿por qué lo podemos hacer fácil si lo podemos hacer difícil? Si ahora en vez de tener un monomio, ahora tengo Dos monomios. un polinomio de grado 2, ¿sí? Fíjense que está positivo, ya yo no lo puedo factorizar, que sería lo ideal, ¿verdad? Esto yo lo grafico, ¿y qué es esto? Una parábola, ¿cierto? Sí. Más un elemento, perfecto. Pero ahora yo estoy interesado en esto. Entonces, usted tiene en 0 vale 1, ¿verdad? Usted tiene como una parábola así, ¿verdad? Pero usted tiene un problema en esta parábola. ¿Cuál es el problema que usted tiene cuando divide? Este punto que está aquí, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo grafica esto? 1 entre x cuadrado. ¿Cómo lo grafica? Voy a aplicar cociente de curva. ¿Cómo? Medición de curva. Sí, pero ya ahí no puede, ¿me entiendes? Vamos a suponer que en vez de que esté encima en la parte superior, vamos a hacerlo en la parte inferior. Entonces, esa curva nunca va a ser. ¿Ah? Nunca va a ser no hay número negativo que. Sí, vamos a empezar por ahí, porque si es el otro. Lo primero que uno se pregunta es, ¿dónde esa curva va a tener problemas? ¿Lo puedes factorizar? Esta curva tendría problemas si yo evalúo un numerito que esto de 0. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir que x cuadrado menos 1 igual a 0 es lo mismo que x cuadrado igual a 1. O sea que ¿cuánto vale x? Más o menos 1. ¿Sí o no? Entonces, para x igual a 1 positivo, que es este, si se da cuenta, ¿no? Y 1 negativo, que es este, vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué pasa cuando yo evalúo en 1 y en menos 1 y divido 1 entre este valor y 1 entre este valor en altura? ¿Cuánto me da? Infinito, ¿verdad? Entonces estos lados se me transforman en ¿qué? Así. En así. Ajá, ¿y ahora qué hago? Ahora tengo que ver el comportamiento, ¿sí o no? Cierto. Fíjense, si yo vengo de este lado y yo me toco con una asíntota, la asíntota para mí, como para que tengan una idea más sencilla, es una pared de vidrio. ¿Sí? ¿Usted puede seguir para allá? ¿No? No.
Entonces usted tiene que seguir hasta donde sigue la pared, ¿sí o no? Y luego voy por este lado. ¿Qué va a pasar en este lado cuando me vuelva a topar la misma pared? Entonces se dan cuenta que esta curva y esta curva son 1 entre A. ¿Sí? ¿Tengo otras curvas más? Les pregunto. ¿Sí? ¿Ah? Me falta una. ¿Cuál sería? La parte de abajo. Ahora veo aquí. Parte de Este punto cuando diga 1 entre menos 1, ¿cuánto me da? 1 entre menos 1. Es menos 1 entre menos 1.1. Menos 1. ¿Cuánto es? No, 1 entre menos 1. Ah. Menos 1, ¿verdad? No más 1. Menos 1. Ajá. Quiere decir que cuando entonces yo venga por acá, a medida que yo me voy aproximando a estos valores, ¿qué va a pasar con mi curva? Va a ir decreciendo, ¿sí o no? Cierto. ¿Y con este lado qué va a pasar? Igual. Entonces mi curva es esta y esta. Bonita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense, cada vez que intersecto al eje X, se me transforma en la recíproca en una cinta. Esta es la forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el libro explica. Entonces, fíjense ustedes qué bonito cuando uno dice esto. Tiene la estructura seno de X. Que la estructura seno de X es algo así, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto. Todos estos puntos que son Siéntate. 0, ¿verdad? Sí. Entonces es bonito graficar esto. ¿Sí? Si se da cuenta, todos estos puntos que serían así, entonces. Pero usted tiene que darse cuenta, si usted viene por aquí, ¿hacia dónde sube? Hacia allá. ¿Ah? Bueno, vamos a suponer que sea esto. ¿Sí? Y ahora te ve la tendencia. Y si se va aproximando hacia acá, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Y así va. ¿Y aquí entonces hacia dónde va? Si se aproxima aquí. Si se va aproximando aquí, este es 0, ¿verdad? Este sube. Y este, a medida que usted se aproxima aquí, ¿qué pasa? Sería desde el tope. Sería desde el tope en 1, por ejemplo, y luego hacia arriba. Por ejemplo. El tope negativo hacia abajo. ¿Le queda así? Pero. Le queda así y así va, ¿no? Pura carita feliz, una triste tras lejos. Pero en la cúspide de la siguiente. ¿Ah? Es en la cúspide de la Claro, en los puntos siguientes. Sí, pues supongamos que usted tiene esta y tiene esta. 2 nada más. Bueno, tiene 3 con esta. Aquí tiene una asíntota y aquí tiene otra y aquí tiene otra. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este punto a medida que usted se va aproximando aquí? ¿Sube o baja? Sube. Pero desde la cúspide. Ajá, pero sube desde dónde? Desde el 1. O sea, desde que igual 1. Ajá. En la cúspide. Cuando usted tiene la altura aquí, esto vale 1, ¿no? En pi medio. ¿Ah? Desde ahí hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa a medida que ella se va aproximando aquí? Usted tiene GeoGebra, grafíquenlo para que usted vea. Pongan seno de X y coloquen 1 entre seno de X. ¿Ah? ¿Cómo? Grafíquenlo para que usted vea cómo les da. Grafiquen uno seno de X y otro 1 entre seno de X para que usted vea cómo les da. Grafiquen. Una carita, unos dos. ¿Sí? Sí. Ok, entonces tiene que tener en cuenta eso. Ok, fíjense. El otro detalle que vamos a ver aquí, ya por ejemplo, ya cierra esto. Bueno, por supuesto de esto requieren práctica, ¿no? Por lo que veo. Porque han practicado poco. Sí, por lo que pasa es que ella le puso el No hace tanto. Ok. Subir en rank. Todos aceptaron la
una curva llamada f y que yo de esa curva fijo un punto. Supongamos que fijo un punto, no sé, este punto, ¿verdad? Y este punto lo llamo, en ese punto tengo una abscisa y una ordenada, ¿sí? Vamos a suponer que yo conozco la altura. Esa es su altura. La pregunta es, si yo pienso eso en el eje de las X, ¿cuánto vale este X? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces fíjense, si usted va de aquí por el camino de ida, este de aquí a aquí sería por el camino de vuelta. O sea, este sería que f de a menos 1 de a. ¿Sí? Este valor, cuando usted conoce una altura, se devuelve y conoce la preimagen, que le indica este menos 1, le está diciendo que este señor es la raíz. ¿Sí? La raíz. Pregunta, profesor. ¿Es Ajá. lo mismo decir f de 1 de a que 1 entre a F de 1 de a? de a. A decir f de 1 entre No, es diferente. Es diferente. A y 1 entre a tienen comportamientos diferentes. Ok. Ahora fíjense, si yo por ejemplo conozco esta señora, ya uno conoce que es x cuadrado. Supongamos que yo tengo 1 que sea altura 1. Ok. La pregunta es, un polinomio de grado 2 como este, que ya sabemos que en geometría se llama parábola, ¿cuántas soluciones tiene? El álgebra nos dice que tiene al menos 2, ¿verdad? Quiere decir que si yo tengo este punto, que es 1, yo tengo este camino de vuelta, ¿sí o no? Sí, otro camino. Y tengo este otro camino. Esas son las dos soluciones. Entonces, esta señora de aquí y esta señora de aquí representan la solución. Y uno dice, ¿cómo la calculo? Bueno, tú tienes un objeto aquí que cuando le elevas al cuadrado te da 1. ¿Cuánto tiene que ser ese objeto? 1, ¿verdad? Y tienes un objeto aquí que cuando le elevas al cuadrado, ojo, tiene que ser opuesto a esto, no puede ser igual, porque si no tuviera el mismo punto, tiene que dar 1. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Sí? Entonces, este señor, ¿cómo sería? X al cuadrado a la menos 1 de 1, ¿cierto? ¿Sí? Y este sería x al cuadrado a la menos 1 de menos 1. Claro, pero esta notación es un tanto complicada, ¿sí? Entonces, en vez de utilizar esta notación, uno utiliza esta notación. Y esta notación lo que te indica es esta notación. Wow. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque si este valor fuera A, tú estás diciendo que A al cuadrado te da 1. Entonces quiere decir que la manera que tú quieras despejar A es cuadrado elevándola a 1 medio para que te dé 1, ¿cierto? Y este es 1 elevado a 1 medio. Pero 1 elevado a 1 medio, 1 elevado a 1 medio. Pero A elevado a 1 medio, si es positivo todo, si A es positivo, te da A la 2 entre 2, ¿cierto? Sí. Igual a 1 a 1 medio, pero A la 2 entre 2, ¿qué es? A. El menos del. No, claro, este menos 1, cuidado. No existe. Sí, exacto, si no da complejo. Gracias. Entonces dice que A vale 1 medio. 1 elevado a 1 medio. Y 1 elevado a 1 medio, uno sabe que es la raíz de 1. ¿Sí? Entonces tú estás diciendo que es la raíz de 1. Pero el problema de expresar esto es que cuando es negativo tienes un problema ahí que te queda dentro. Entonces,
a al cuadrado a la raíz, que es lo mismo que a la 1 cuadrado a la 1 medio, es valor absoluto de A. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué significa despejar? Cuando yo tengo x más 1 igual a 2, ¿qué gráfico yo? En menos 1, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? ¿Sí? O sea, ¿y en 0 cuánto vale? 1. Sería una recta que pasa por aquí, ¿sí? ¿Y ahora dónde tengo que ubicar? 2, ¿verdad? Vamos a suponer que este sea 2. O sea que esta que está aquí debería ser mi solución. ¿Sí o no? ¿Tengo una sola solución? Sí, ¿verdad? Porque tengo un solo camino. No tengo ningún camino hacia acá. ¿Se dan cuenta? Y este objeto que está aquí, si se dan cuenta, y esto tuviera medida, esta distancia. ¿Y cuánto vale este objeto aquí? 1. 1 más 1 es igual a 2. Entonces quiere decir que hay dos modos de uno resolver las cosas. Si uno piensa de manera abstracta y algebraica, ¿qué hace aquí? Despeja. ¿Sí o no? Pero si uno piensa de manera geométrica, ¿qué es lo que hace? Encontrar la función inversa, el camino de vuelta, a que le den, donde coincida esto. ¿Sí? Esto que está acá se llama la solución de tu curva. Entonces, en general, hay una solución que es el camino de vuelta. Eso significa la solución. Si quiere calcular la raíz. Entonces, uno puede tener casos como este. Casos donde puedes tener una sola solución o puedes tener dos soluciones. En este caso, ¿cuántas soluciones tengo? 1. Y en este caso, 2. Y si tuviera x al cubo, ¿cuántas soluciones tengo? ¿Cómo es la fórmula aquí? ¿Cómo sería algo elevado a x al cubo? Algo así, ¿verdad? Supongamos que lo tomo en 1. ¿Cuántas soluciones tengo? Esta es una, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y cuál más tengo? Abajo el menos 1, ¿no? No. Una sola solución. Cuando tú dices x al cubo igual a 1, ¿sí? ¿Cuántas soluciones tiene? Una sola. Entonces un polinomio de grado 3, uno no dice que tiene 3 soluciones, sino uno utiliza un término que es a lo sumo, lo que quiere decir o es 0, o 1, o 2, o 3. O no tiene solución, o tienes 1, o tienes 2, o tienes 3. Más de 3 no puedes tener. Sí, el polinomio de grado 3. Entonces vean este es un típico caso donde hay una solución. ¿Pero qué grado tiene el polinomio? 3. Entonces a lo sumo una solución. Bueno, entonces a lo sumo 3, sí, tengo una solución. Pero este polinomio, ¿cuántas soluciones tiene? 2. A lo sumo 2. Entonces contemplo 2. Por eso es que el teorema fundamental del álgebra dice que todo polinomio puede ser factorizado en el cuerpo de la fórmula. A lo sumo el cuerpo de la fórmula. ¿Ok? Entonces fíjense que de aquí se nos desprende lo siguiente. Dependiendo de la curva que uno tenga, y dependiendo del punto donde esté, uno puede decir, ya uno conoce las curvas, uno puede decir si tiene o no tiene solución. Y si tiene solución o no tiene, ¿dónde sería la solución? Piensen en esta. Esta es mi curva. ¿Sí? Y este es mi punto. Este es mi punto A. ¿Tengo solución? No, ¿verdad? No. Si tengo la misma curva y tengo esta aquí, ¿tengo solución? Tampoco. La única manera que yo tenga solución es que ¿qué pasa? Que si esta es mi curva, el objeto que yo estoy buscando lo intersecta.
¿Cuántas soluciones tengo aquí? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Polinomio de grado 4, entonces. Ah, Este polinomio sería de grado 4. por lo menos este polinomio que se ve sencillito, si uno hace una serie, si uno trata de escribirlo como potencia, al menos tiene potencia mayor que 4 O igual. o igual. Pero por lo menos tiene 4 soluciones. Bueno, entonces fíjense, puedo construir una curva donde no tenga solución. La solución no me depende de la curva, me depende del punto que yo elijo. ¿Sí? Si yo estoy diciendo f de x igual a a, esto tendrá solución si este a intersecta esta curva. Si no es eso, no tiene solución. Entonces usted puede escribir una curva cualquiera donde pueda haber solución o no puede haber solución. Usted le dice, escriba una curva donde tenga 4 soluciones. Usted escribe esta curva. Escriba una curva donde tenga una solución. ¿Cuál escribiría? Podría escribir una recta. ¿Sí? Pero fíjense, uno puede pensar así. ¿Eso tiene solución? No. No. ¿Sí? Usted puede escribir una curva que sea desconexa, que no contenga solución. ¿De acuerdo? Okay. Entonces todo lo que indica la página 522 y 523 tiene solución. Ahora fíjense ustedes lo siguiente borro aquí, del tema de la solución y que no tiene solución. Hay algo que tienen las funciones trigonométricas como el seno, el coseno, que ellas tienen relaciones intrínsecas, es decir, están relacionadas con ciertos ángulos de manera conjunta. Y es esto, fíjense. Si usted dice que esto es 0 y que esto es pi y que esto es 2pi, ¿de acuerdo? Esa curva que tengo ahí, ¿cómo se llama? Una curva seno. ¿Sí? Entonces yo tengo puntos medios. Sería este que es pi medio y este sería 3pi medio. ¿Sí? Cierto. Esa es la fórmula como yo construyo. Yo parto de pi medio. Pi medio, le sumo pi medio y construyo pi. Le sumo pi medio y construyo 3pi medio. Le sumo pi medio y construyo 2pi. Si le sumo pi medio, ¿cuánto construyo? 3pi cuarto. Ah, no. 5pi cuarto. 5pi medio. ¿Sí o no? Y así voy. Y cuando llego aquí, ¿cuánto llevo? 6pi medio. ¿Qué sería? 3pi. Y así voy. ¿Ven? Entonces, uno tiene una caracterización. Todo lo que son múltiplos de pi, ¿cuánto vale en la curva seno? 0. Bueno, quiere decir que las soluciones de seno de x igual a 0, ¿cuántas tengo? ¿Cuántas soluciones tengo de seno de x igual a 0? 4. Ajá. Esta me lo satisface, ¿verdad? Sí, ¿Y esta? También. ¿Y esta? También. También. ¿Y si voy Igual. en 4pi? Si es 4pi, ¿tendré solución? Entonces fíjense ustedes, vean ustedes la estructura. Digo que sí. Esto y esto serán iguales Sí. en el seno. Sí, ¿verdad? Y esto aquí que yo dibuje serán iguales. Sí. Sí. Entonces fíjense. Pi
2pi, 3pi, 4pi, 5pi, siempre ellos van a tener una altura 0. Quiere decir que el seno de x tiene igual a 0 infinitas soluciones. Infinitas. ¿Sí? Entonces uno dice que x vale n por pi, donde n es un número que va a 0, 1, 2. Fíjate que ya la notación dice, oye, ¿sí? Ya la notación cambia porque tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? No, es verdad, es 0, es pi, es 2pi, es 3pi, ok. Porque si uno dice, no, tiene 4 soluciones. No, porque acuérdense que esto es como que si usted colocara esta curva se sigue repitiendo a lo largo de todo su eje. Si usted coloca 4 hasta aquí, usted dice, no, son 3 soluciones, y alguien sigue dibujando la curva, se va a dar cuenta que en 9pi también hay solución. Por lo tanto, su solución está mal. Pero si usted hace así, usted dice, todos los múltiplos de pi, mi altura vale c. ¿Sí? Ahora piense usted, si ahora el seno de x vale 1, ya no me sirve esta solución para x. Tengo que ver, en pi medio, ¿cuánto vale mi altura? 1. Y si sigo aquí, la otra montañita esta vez es mi altura, ¿qué sería? 5 pi medio. 5 pi medio. Y después sigo a la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? Fíjense, ¿qué número es este? 1, ¿verdad? ¿Y este número? 5. ¿Y cuál debería ser el número siguiente? Fíjense, entonces usted dice, es un tema de que hacer. Usted dice 1, ¿verdad? Aquí tengo 3, aquí tengo 5, aquí tengo 7 y aquí tengo 9. ¿Cierto? Cierto. Este es válido, pero este no. Este sí, pero este no. Y este sí. ¿Se dan cuenta el patrón? Sí. Aquí debe ser 1 para poder obtener 5 que tengo. X puede ser de las maneras 2 por n más 1. ¿Sí? En 1, ¿cuánto vale? En 0 vale 1. En 1, 2 por 1 a 2. Más 1, 3. 3. ¿Me sirve? No. Entonces, ¿qué? En 0 vale 2. No, no me sirve tampoco. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces tengo un múltiplo de pi medio, 5 múltiplos de pi medio. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, te puede decir lo siguiente. Es n por pi medio, ¿sí? Te puede decir n por pi medio, donde n es 1, 3, 9 y así sucesivamente. ¿Sí? Esta es una solución. Fíjense, vean la diferencia entre esta solución y esta solución. Estas son múltiplos de pi y estas son múltiplos de pi medio. Bueno, este es 9, este es 9. Pasa que se ve un 9 así como venezolano. Muy bien, porque este es 5. Bueno, está bien. Sepa ver uno solo, por lo menos que lo vea, está bien. No hay problema. Pero fíjense, vean ustedes, las soluciones siguen un patrón. ¿Sí? Yo lo que quiero que vean es que siguen un patrón. Cuando el objeto sigue un patrón. Ahora, si el objeto no sigue un patrón, es más difícil. ¿Sí? ¿Ok? Ahora fíjense, vamos a ver. Uno dice, bueno, vamos a ver medida. Si de aquí a aquí mide pi, de aquí a aquí, ¿cuánto mide también? Otro pi. O sea, Otra 2 pi vez. pues. Si de aquí a aquí mide pi, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Pi. También. ¿Por qué? Porque la medida sería 2pi, este menos este, ¿cierto? Y este sería. Bueno, entonces, ¿qué beneficio? Claro, porque usted dice, bueno, este lado es igual a este lado, igual a este lado. ¿Ves? Va midiendo. ¿Sí o no? Eso uno va midiendo. O sea, uno dice, bueno, nada, tengo un metro y uno es metrólogo, bueno, uno va midiendo. Ahora fíjense ustedes lo siguiente.
a mí me dan este punto, ¿verdad? Y yo conozco este. ¿Puedo saber cuánto vale este pedacito? Si este punto me dicen que vale 6, es un tipo desconocido. Y conozco este, ¿puedo saber este punto? Sí. Entonces, hay alguien que puede decir, no, este punto vale 2pi menos 6. Sí, porque es todo este pedazo, ¿sí o no? Sí, pero es que también este punto 2pi es el mismo punto pi. Es más fácil verlo así, ¿sí o no? Y eso es lo que todo el mundo se enreda. Porque este tamaño es igual a este tamaño. Claro, lo que pasa es que uno a veces dice, bueno, uno no ve eso. Entonces, a veces usted ve el libro, y entonces si coloca aquí pi, este es pi menos s, 2pi menos s, pero este lado igual a este lado. Claro, uno puede decir, bueno, no, este es 2pi menos s. Fíjense usted lo siguiente. Solamente voy a dejar una sola. Yo tomo este y tomo este. ¿Sí? Este lado y este lado tienen que ser de la misma longitud. Porque si no fueran de la misma longitud, ¿qué pasa? No es este. Bueno, entonces puede pasar dos cosas. O esta curva sigue así, o esta curva sigue más chiquita. ¿Sí? Pero no voy a tener la simetría de ambas curvas, porque esta curva tiene una característica. Que este lado de aquí es simétrico a este lado de aquí. ¿Sí o no? Cierto. ¿Por qué? Porque si esto mide pi medio, esto mide ¿cuánto? Pi medio. Entonces, evaluándolo en la fórmula, siempre te va a dar la misma altura. ¿Sí o no? Sí. O sea, esas son cosas que uno tiene. Entonces quiere decir que si este lado vale 0, ¿cuánto vale este lado? 0. Y si a ti te dan que este vale pi, entonces ¿cuánto vale este señor? Pi menos 0. ¿Sí? Y si a ti te dicen, bueno, no, a ti no te dan este lado, sino que te dan este lado, ese. Y dices, bueno, ¿y cómo hallo este pedazo aquí que me hace falta? Tú sabes que este lado es proporcional a este lado, ¿por qué? Porque si tú divides en la mitad y das la vuelta, este lado coincide con este. Por lo tanto, ¿este lado cuánto vale? O sea, que no necesitas que te den este lado. Esos son los truquitos que hace siempre. Claro, porque simplemente que estás usando La inversa. La claro, inversa. la simetría con respecto a qué, al eje vertical. Eso es lo que estás haciendo, estás esto y lo estás llevando ya, que la medida no cambia, lo que pongas aquí lo ejemplos. Ojo, cuando tenemos una curva C, una curva C. Y si te dan otro elemento más acá y vuelve otra vez, te pica la cuestión aquí, entonces este lado sigue siendo igual que este lado, porque ¿cuánto mide esto? Pi, esto mide pi, esto mide pi, entonces la medida que tú hagas aquí, se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí, y así sucesivamente. ¿Sí? Porque el patrón se repite. ¿Por qué se repite el patrón? Porque las curvas se repiten mediante el mismo patrón. Esta curva, aquí, cuando yo pico aquí, es exactamente esta curva, pero en sentido opuesto. Pero esta curva es exactamente esta curva y ven, voy a estar. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso te tiene que ver en la página del seno de, cuando por ejemplo dice, haya las posibles soluciones del seno de menos la raíz de x igual a menos 0,3 y le hacen una tablita. Usted tiene que construir de un lado la función, ¿ok? Y del otro lado tiene que construir la inversa. Y ya usted sabe que las medidas que le van dando tienen que conservar relaciones simétricas, porque le están dando una curva seno. La misma historia sería para una curva coseno, ¿sí? O sea, y hay otra cosa que yo siempre le digo a todos en su mayoría. Si usted está resolviendo esta ecuación, seno de la raíz de x, seno de la raíz de x, de menos la raíz de x, aquí, hay un menos, igual a un valor, a 0,3. Recuerden que para poder hallar yo x, ¿qué hago? Construir la función inversa, ¿cierto? La función inversa del seno, ¿cuál es? El arcoseno. Arcoseno de menos raíz de x. Todo eso se debería de llevar al cuadrado. Para deshacernos de la raíz. ¿Y esto cómo me da? Menos raíz de
Cierto. al coseno de 0.3. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por menos, entonces te queda menos, ¿sí? Y luego, elevar al cuadrado, ¿no? Ajá, para hacer una. Esa es mi solución. Cuando tú digas la solución candidata con A, B y C, ya tú sabes muy bien que el valor que tengas con A, B y C dependiendo te van a dar 3 soluciones. De las 3 soluciones ya tú sabes que la solución que te tiene que dar este objeto que está aquí adentro es el S de AB. ¿Sí? O S de A, o S de B, o S de C. Quiere decir que esas son intersecciones así como en los otros ejemplos. Claro, por supuesto, porque si tú tienes A de un lado, de la izquierda, de la derecha, cuando tú vas metiéndolo en esta fórmula, toda esta fórmula la puedes ver como un Z. Si tú colocas un valor, vamos a suponer que tú tienes tu curva así, y este está aquí, entonces te están diciendo esta solución, esta y esta. Si este te llama A, B, C y D, esta te va a dar una solución correcta. Esta también, pero esta no. Entonces, si tú tienes 4 candidatos, SA, SD, SC y SD, esto no es. Los candidatos correctos son A y C. Estos no. ¿Se entiende? Ese es el típico ejemplo que aparece en la página 525 que todo el mundo siempre hace con probabilidad máxima. ¿Por qué? Porque no entiende las simetrías de aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense. Lo último que termina de hablar este capítulo 5 son dos funciones que son el lenguaje de los matemáticos, que son las funciones inyectivas Sobreyectivas. y sobreyectivas. Hay una manera sencilla de entender las funciones inyectivas y sobreyectivas. La manera sencilla de entender las funciones inyectivas y sobreyectivas es esta. Supóngase que usted tiene circulitos aquí y aquí tiene cuadraditos. Aquí tiene más círculos que cuadrados. Y usted tiene que asignar un círculo a un cuadrado. ¿Sí? Todo circulito de aquí y todo cuadradito de aquí. A este le asignaste a este a este. ¿Sí? No tiene que ser la misma asignación. Usted, por ejemplo, puede tener sus 4 circulitos. Voy a asignarle este a este a este. Puede ser, ¿sí? Fíjense ustedes. Toman 2 elementos distintos de aquí. ¿Existen 2 elementos distintos de aquí? Sí, ¿verdad? Y si toman 2 distintos de aquí, existen 2 distintos de aquí. 2 distintos de aquí tienen 2 elementos distintos de aquí. No. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. No es inyectiva. Nosotros a veces en la topología definimos la función inyectiva como 1 a 1. A uno de este le asigna 1 a este. ¿Sí? Ok. Pero sobreyectiva es diferente. Sobreyectiva dice que si tú tienes un cuadradito, tiene que venir de un círculo. Entonces veamos. ¿Este cuadradito tiene un círculo que lo representa? Sí. ¿Y este? ¿Y este? También. Entonces, este es sobreyectivo. Una pregunta, ¿cuándo es inyectiva? Cuando 2 elementos distintos de este, su imagen es distinta. Entonces uno va a escribir ahora, yo voy a escribir esto en símbolos. Yo tengo una función de este lo llamo X y este lo llamo Y. Los elementos de aquí los llamo X y los elementos de aquí los llamo Y. Y esta asignación la llamo F. ¿Sí? Entonces una función de X a Y, a cada X yo le asigno un Y. ¿Ok? Si yo tengo que X1 es distinto de X2, su imagen también tiene que ser distinta, ¿sí o no?
¿Cierto? Si esto pasa para todo X1 y X2 en X, esta señora se llama inyectiva. ¿Sí? Fíjense, un ejemplo de una función que no puede ser inyectiva aparte de voy a hacer esto. Aquí la asignación es una sola, ¿sí o no? Dos elementos distintos de aquí tienen el mismo elemento en imagen, ¿se dan cuenta? Entonces, esta función no es inyectiva, esta es una función constante. Por lo tanto, si usted le dice grafica una función inyectiva y usted grafica esto, ¿está bueno o está malo? Le pregunto. ¿Por qué? Porque usted toma dos elementos distintos de aquí y mire lo que le está dando la misma imagen y el mismo y. No puede ser. Está mal. Bueno. Ok. Usted podría, si usted grafica algo así, eso que está ahí es inyectivo. No, porque tiene distintas imágenes. Tampoco. Tampoco porque tiene la misma imagen en un punto, ¿verdad? Entonces tenía que haber una diferencia, tendría que graficar como algo así. Tengo distintas imágenes. La función parábola, una cosa así. Pero anotemos el concepto de sobreyectiva. Sobreyectiva dice que para este existe este, ¿sí o no? Entonces, para todo y en y existe un x en x tal que f de x igual a y. Fíjense, bástase con que exista uno, puede existir muchos. Entonces vean existe uno. Sí, ¿verdad? Pero también existe este y existe este. Entonces, esta función es sobreyectiva. ¿Cuál? Yo puse A. Pero bueno, por lo menos trae contaba de fiel. Ajá. La mezcla de las dos, la suma de los dos, una función que sea inyectiva y sea sobreyectiva, se llama biyectiva. Sí, profe. Fíjense, vean esto. Sobreyectiva. Sobreyectiva dice que si yo me paro aquí, tiene que venir uno que me apunte. ¿Sí? O que no sea antisocial, pues la cosa se complica. Entonces, fíjense, tengo me apunta ¿sí o no? Si me paro aquí, si me paro aquí, entonces este es sobreyectivo. Ahora me paro aquí. ¿Hay uno que me apunta? Sí, ¿Los y tres? También. también, y entonces también. Ok. Aquí estoy fregado, porque estos tres me están apuntando. Si tengo una pistola, la probabilidad de sobrevivir es mínima. Pero puede ser sobreyectiva la situación. Entonces fíjense ustedes, esto es inyectiva. Y esto es inyectiva también. Entonces tienen una biyectividad, porque son dos. Ahí está, la función de biyectividad de la clase. No es nada misterioso. Entonces, claro, ¿cuál es el ejemplo típico de una función biyectiva? El circulito. Muy fácil. Uno dibuja 3 aquí. Y uno del otro lado. No, y 3 aquí, ¿sí o no? Y le asigna este. Vamos a seguir señalando. ¿Sí? No tiene imágenes. Sí. Entonces, un dibujito de una función biyectiva podría ser este, ¿cierto? Todos estos elementos son distintos, le asigno imágenes distintas, ¿sí? Una a una, H. Pero si uno dibuja esta curva, ¿se acuerdan? Esta. ¿Sí? Esa función es sobreyectiva, ¿verdad? Pero es inyectiva. No, porque si me paro dos punticos aquí, entonces estas funciones que no son así no son buenas. Entonces el libro, más que todo, trata de fíjense ustedes. Te digo que esas curvas no son objetos de Claro, exacto, son. Si yo tengo una función, bueno, sí, lamentablemente el dólar aquí no habla de eso, ahí estamos pegados a la cosa. No, si tengo una función biyectiva, entonces vean ustedes, la ventaja de utilizar función biyectiva. ¿Qué significa hallar una solución?
devolverse, ¿verdad? O sea que si yo tengo un camino y de aquí para acá es un camino de vuelta, ¿sí o no? Si la función es biyectiva, ¿qué garantizo yo? Que siempre puedo despejar. Entonces cuando yo grafico x más 1 igual a 2, esta función x más 1, les pregunto, ¿es inyectiva? ¿Cómo? Voy a borrar aquí. X más 1 es una función inyectiva. O sea, voy a escribirlo así. F de x igual a x más 1. ¿Es una función inyectiva? Les pregunto. Bueno, entonces yo tengo que irme con mi literatura ya. Tomo dos puntos diferentes. Entonces debería llevar que las imágenes son diferentes, ¿sí o no? Bueno, se toma. La primera, ¿cómo es? X1 más 1. Es diferente de X1, X2 más 1. Por restar, pues ambos miembros y me queda que X1 es distinto de X2. Si X1 es distinto de X2 y X1 es distinto de X2, ¿eso es verdad? Sí. Por lo tanto, esa función. Una manera alternativa de probar para que no sea así es esta. Es el contrarrecíproco. ¿Cuál es el contrarrecíproco de esto? Que si f de x1 coincide con f de x2, entonces las imágenes tienen que ser iguales, no hay otra, las imágenes. ¿Sí o no? Entonces yo probándolo así diría, x1 más 1 igual a x2 más 1. Esto es lo mismo que x1 más 1, le sumo menos 1 aquí y le sumo menos 1 allá, ¿sí o no? ¿Cierto? Y luego agrupo x1 más 1 más menos 1, x2, 1 más menos 1. Y esto da 0. Y esto da 0. Y x1 más 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces sí es inyectiva. Ahora la pregunta, ¿será sobreyectiva? ¿Será sobreyectiva? Bueno, entonces uno dice, para todo y en y, aquí estoy trabajando en R, ¿no? Existe un x en x tal que f de x igual a y. Pero claro, cuando yo estoy trabajando con curvas, estoy trabajando en los reales, ¿sí o no? F de x igual a y, ¿qué significa? F de x igual a y. ¿Qué significa? Que x más 1 es igual a y. ¿Puedo despejar x? X igual a y menos 1. Y pregunto, si y es un número real, y menos 1 es un número real. Sí. Entonces fíjense, este es mi candidato. ¿Y será verdad? Claro. Evalúe f de y menos 1. ¿Cómo le dan la fórmula? Bueno, le dice que es este término y a este le suma 1, ¿sí o no? ¿Y este cuánto te queda? Y. ¿Y quién es f de y menos 1? F de x. Mira, se me ocurrió la igualdad. Por lo tanto, esa función es sobreyectiva. En conclusión, esta función es biyectiva. Si la función es biyectiva, yo puedo despejar. Esa es la conclusión que tiene que llegar usted cuando llega al capítulo 5.30. Cuando llega al capítulo 5.30, dice, ya, entendí lo que me dice el capítulo 5. Capítulo 5 lo que me enseña es, si la función es biyectiva, yo puedo despejar. Si la función no es biyectiva, no puedo despejar. Pero ¿qué significa despejar para mí? Calcular la raíz. Quiere decir que para poder calcular la raíz, resolver esta ecuación, x cuadrado igual a 1, yo tengo que encontrar una función biyectiva. Si quiero despejar x cuadrado igual a 1, yo tengo que encontrar una función g de x que cuando la evalúo aquí me da x, y esa es la función raíz de x. ¿Sí? La función raíz de x será biyectiva. Entonces uno grafica la función raíz de x a partir de 0 y le da x. Esta función es inyectiva y para todo elemento de aquí siempre existe uno de aquí. ¿Sí o no? Es biyectiva. ¿Es inyectiva?
y sobreyectivo. Por lo tanto, biyectiva. Si uno no... ¿Podría colocar los nombres? O sea, de decir, esta no es, esta sí es. Esta función que está aquí es biyectiva. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes tienen una función biyectiva que han trabajado hasta el cansancio. ¿Cuál creen que sea? Nos vemos. Ya estamos terminando. ¿Cuál cree que sea la función biyectiva que ustedes han trabajado hasta el cansancio? ¿Cómo se llama? La bisectriz, señora. Vamos a ver si la bisectriz es biyectiva. Vamos a ver. Si tengo dos puntos diferentes aquí, X1, X2, ¿tendré imágenes distintas? Sí, ¿verdad? Sí. Quiere decir que es inyectiva y eso pasa por todo el eje este, ¿sí o no? Ah, ok, y ahora tomo este punto, llámalo Z, y existe un punto X aquí. Sí. Entonces eso pasa para cualquier elemento, si tomo aquí va aquí. Sí, porque obviamente Esta función es biyectiva. Trivialmente, uno dice que esta función es una biyectiva. Eso es peligroso. Trivialmente uno dice que esta función algebraicamente representa el 1, ¿sí? Y cualquier función multiplicada por 1, ¿cuánto te va a dar? La misma función. Entonces esta función uno la llama identidad. Por eso es que yo cuando le explico el camino de vuelta, les coloco un 1, ¿no se dan cuenta? Que este es un 1, ¿qué tal? ¿Qué le estoy diciendo en el fondo? Que esta función es biyectiva. Bueno, ya uno ya ha visto ya el capítulo 5, pero no se da cuenta. Eso es lo bonito de la vida, uno no se da cuenta. Claro, cuando uno le gusta a alguien, ¿qué pasa? No se da cuenta que te gusta. Hasta que después te das cuenta que pasa un montón de años. Bueno, señores, esto es el capítulo 5, ya hemos revisado el capítulo 6, revísenlo con calma. Y entonces así traten de descansar, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos el parcial? El 14. Le vamos a traer flores, profe. Bueno, Chocolate, pida lo que sea, pero también.